Hola, Nani Linda. Hola Luisito, qué gusto saludarte. Gracias, igualmente. Qué gusto saludarla nuevamente y estar un domingo más con todos los que siempre nos acompañan. Hoy tenemos un tema muy especial donde estaremos hablando acerca de la fe. Eh, Ujú. Tuvimos ahí un par de semanas que no pudimos transmitir, pero es una bendición estar nuevamente con todos ustedes, con los que nos acompañan en vivo y con los que nos habrán de ver después en la grabación y también con los que nos verán a través de Palabras de Vida en YouTube y en Ujú. otras redes sociales. Me siento muy contento, la verdad, el día de hoy porque también tenemos a nuestro hermano Ramiro allá por Inglaterra. Ay, Y, sí. sí, y sabemos que Dios tiene grandes planes para cada uno de ustedes. Yo me ponía a pensar que cuando nosotros vemos la profecía de Daniel, donde habla acerca de la estatua y habla Ujú. acerca de los pies de barro mezclados con hierro, nos habla de un imperio que se va a levantar del anterior Mm. imperio, que era el imperio de hierro. Y Mm. hemos oído hablar mucho acerca de eso, que es un imperio que se levantó sobre Europa desde Roma. Y Mm. entonces el hecho de que Dios los tenga ahí y que de alguna forma también, de forma virtual, también me permita a mí llegar y acompañarles a ustedes, creo que Dios tiene Mm. un propósito muy especial, ¿verdad? Le enviamos un cordial saludo a nuestra hermana Jessica también, que está ahí conectada. Un fuerte Mm. abrazo también. Y vamos a leer el día de hoy Ujú. eh, en Lucas 8:50, un versículo muy especial que Dios ponía en nuestro corazón. Mm. ¿Lo leo? ¿Sí? Dice Lucas 8:50. Oyéndolo, Jesús le respondió, no temas, cree solamente y será salva. Fíjense que Mm. reflexionando esta semana me ponía a pensar que muchas veces nosotros atravesamos en procesos de temor cuando necesitamos activar nuestra fe. Dios hace Mm. llamados a su gente, a sus hijos, a su pueblo, que son muchas veces llenos de incertidumbre desde el punto de Mm. vista humano. Por ejemplo, cuando nosotros vemos el llamado que Dios le hace a Abraham, Él le dice, deja tu tierra, tu parentela, Mm. a la tierra que yo te mostraré. Y eso es muy Mm. interesante porque es como que nosotros estemos trabajando en una gran corporación Mm. multinacional y de pronto recibamos una oferta para otro trabajo y nos Mm. diga, ven a un trabajo que yo te mostraré. Ah, bueno, Mm. pero quisiera ver qué prestaciones voy a tener, quisiera ver Mm. eh, dónde voy a vivir, quisiera ver, y empezamos cuánto voy a ganar, porque no Mm. puedo dejar esto sin saber qué es lo que me espera. Pero cuando Ujú. nosotros vemos el llamado de Abraham, es un llamado que está lleno de incertidumbre, porque él está cómodo en Ur de los Caldeos, está cómodo con su familia. Siempre hemos hablado que quiera que no estar cerca de la familia es un apoyo, es Ujú. para cualquier necesidad, ya sea material, espiritual, de compartir, de hablar, de lo que sea, es un gran Mm. apoyo. Pero ahora viene Dios y lo está llamando a un lugar donde Él va a estar solo con Dios. Mm. Y entonces nos preguntamos en esos pasos de fe, porque empieza a entrar temor en esos pasos de fe, nos empezamos a preguntar y decimos, bueno, Señor, está bien, voy a salir de Ur de los Caldeos, hablando espiritualmente, pero ¿a dónde voy? Mm. A la tierra que yo te mostraré. ¿Y cuál es esa Ujú. tierra, Señor? Yo te la mostraré. Señor, ¿y no me Mm. puedes adelantar un poco, por favor? ¿No me podrías dar unos avances como en las películas para ver si me conviene o no? No, yo te la mostraré. Y Mm. entonces ahí es donde empieza el temor, porque el temor surge Mm. de una incertidumbre que hay en nuestro corazón, de no saber qué es lo que va a pasar. Esta semana me tocó a mí hacer algunos pasos de fe con, con la tienda en línea que Dios nos ha regalado, que es guatecompras.club. Y me Mm. tocó empezar a hacer algunas inversiones en productos que para mí supusieron
una incertidumbre y un temor también de saber, bueno, voy a invertir y qué va a pasar, pero cuando nosotros vemos la Biblia, dice que la fe sin obras es muerta. Dice, cuando nosotros leemos en Santiago, y lo pueden buscar después ustedes en sus Biblias, dice, muéstrame tu fe por tus obras. Entonces, dicho de otra forma, vemos que en la Biblia siempre se está diciendo que si alguno me ama, mi palabra guardará. Entonces hay una acción que demuestra que realmente amamos a Dios. Y entonces cuando nosotros hablamos de fe, habla de una acción que demuestra que realmente nosotros estamos teniendo fe en aquello de lo cual Dios nos está pidiendo o Dios nos está llamando. Y entonces me encontraba yo en una situación en la cual le decía, Señor, ayúdame, quiero ver qué más cosas puedo hacer, quiero reactivar estos proyectos, quiero echar a andar esta tienda. Y Señor, ayúdame, muéstrame por dónde, cuál es el camino o qué es lo que debo hacer. Y entonces en esa búsqueda me encuentro con un pasaje donde está Moisés de la misma forma, frente a un gran mar y diciéndole a Dios, Señor, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Cómo vamos a hacer para escapar? Y entonces viene el Señor y le responde y le dice, ¿qué tienes en la mano? Le dice. Y entonces él dice, una vara. Y entonces Dios le dice, pues úsala. Y entonces eso me impactó mucho porque yo estaba igual delante de Dios y yo estaba orando y pidiéndole al Señor y diciéndole, Señor, mira, a veces las cosas son muy inciertas, por favor, envía tu provisión y hablando delante de Dios. Y cuando leí ese pasaje fue como que Dios me hubiera hablado y me hubiera dicho, ¿qué tienes en la mano? Y entonces me recordé de esta tienda en línea que no hemos activado con toda la fuerza. Y entonces me puse a pensar, me visualicé al pueblo de Israel frente a ese gran mar. Y entonces ahora viene Moisés y les dice, crucen, tenemos que cruzar para escapar porque ahí vienen los enemigos atrás. Y entonces el pueblo lo hemos visto en las películas con paredes de agua a los dos lados y ellos cruzando en el centro. Y yo le preguntaba al Señor, Señor, ¿será que realmente fue así de ver las paredes de agua? Ya de haber sido muy intimidante. ¿O será simplemente que se secó el río? Pero de cualquier forma que hubiera sido, estaba el peligro de que el agua se pudiera venir nuevamente encima de ellos. Y como sucedió efectivamente con Faraón y sus ejércitos. Entonces muchas veces nosotros estamos igual delante de Dios, pidiéndole una respuesta, pidiéndole una salida, pidiéndole una provisión. Y muchas veces Dios ya ha dado la provisión a nuestras vidas. Y entonces ahora viene Dios y nos habla y nos dice, ¿qué tienes en la mano? Empieza a activar en fe lo que yo ya te he dado. Y entonces ahí nos empezamos a encontrar con talentos, con ideas, con proyectos, con cosas que Dios ha puesto en nuestra vida, así como lo hizo en la parábola de los talentos que Jesús contó, que dice que a uno les dio 5, a otro le dio 2 y a otro le dio 1. Pero estaba en ellos ahora poder activar esos talentos y poder multiplicarlos o reproducirlos, no solo para obtener una bendición o un beneficio personal, sino para poder entregar cuentas delante de Dios y delante del dueño de los talentos, de decir, Señor, no lo enterré, sino que multipliqué los talentos que me diste. Y entonces eso nos habla de activar. Pero yo decía, Señor, y empecé a dar pasos y empecé a tomar, y como les compartía, que es parte como un testimonio, ¿verdad? Empecé a dar pasos que para mí fueron de temor, de invertir, de gastar dinero que tal vez para mí es mucho, que tal vez para otra persona puede ser poco, pero para mí era mucho y era incierto. Entonces, entró un temor y por un momento me sentí mal delante de Dios, porque yo dije, Señor, perdóname, porque si yo estoy teniendo temores, como que no estuviera confiando en ti, porque dice que el que confía en Dios y tiene fe, descansa en esa fe, pone su confianza, y entonces dice, no,
yo sé que todo me va a ir bien. Y sobre todo en estos tiempos post pandemia, que aún no ha terminado, ¿verdad? Pero que hemos estado viviendo la pandemia, donde todo es incierto, donde no sabemos si van a volver a cerrar, si van a volver a poner cuarentena, si cuándo van a venir las vacunas, si se va a reactivar la economía. Es incierto. Y entonces Dios me ponía en mi corazón un pasaje que habla en Proverbios, donde dice que el que ve las nubes no siembra, no cosecha, no levanta, porque se pone a ver, ay, no va a llover, mejor me espero. Y entonces dice, el que se pone a ver las nubes, no ciega, dice. Y entonces lo que Dios quiere es que nosotros nos activemos en fe, creyendo y tomemos riesgos. Y entonces yo me ponía a pensar en, en Pedro cuando él está en la barca. Y entonces él dice, Señor, si eres tú, haz que yo camine también. Pero él tomó un riesgo. En el mundo oímos ese dicho que dice, el que no arriesga, no gana, ¿verdad? Pero yo creo que Dios quiere no que arriesguemos, sino que confiemos, pero sí que tomemos ciertos riesgos, como lo hizo Pedro. Pedro dijo, bueno, nadie nunca ha hecho antes esto. Si leemos todo el Antiguo Testamento, o al menos que yo recuerde en ese momento, no veo a alguien caminando sobre las aguas o sobre el mar. Pero algo inaudito que nunca había sido hecho, viene Pedro y pone el pie fuera de la barca. Pero viene Dios y respalda ese paso de fe que él dio, como respaldó a Abraham, que nosotros mencionábamos, porque Abraham empezó a caminar. Y dice la Biblia en Hebreos, cuando habla de los héroes de la fe, que él tuvo tiempo para regresarse. Él tuvo tiempo para decir, ay, no, Señor, no encuentro la ciudad que tú me dijiste, mejor me regreso. Pero dice que él creyó esperanza contra esperanza. Y aun cuando Dios le prometió que él iba a ser padre de multitudes y él no podía tener ni siquiera un solo hijo, entonces él creyó en esperanza sobre esperanza. Y dice que le fue contado por justicia, pero él dio los pasos de fe. Y entonces lo que Dios quiere de nosotros es que nosotros demos esos pasos de fe. Y entonces vemos la vida de Pedro, que dice que en un momento él ve las aguas y tuvo temor, porque ese temor va a venir a nuestra vida. Y cuando el temor vino a su vida, empezó a hundirse. Y yo le decía al Señor, Señor, es que a veces yo he tenido otros proyectos, otros negocios donde les he invertido mucho dinero y a veces me ha ido muy mal y he perdido mucho dinero. Y entonces empezamos con ese temor y con esa incertidumbre de lo que pueda pasar. A veces puede ser dinero, a veces puede ser tiempo, a veces pueden ser ideas, a veces es el costo de oportunidad que se habla empresarialmente, de que al hacer esto, estoy perdiendo la oportunidad de hacer lo otro, que tal vez pudo haber sido más rentable. Pero cuando nosotros obedecemos a ese llamado de Dios en medio de todo eso, aun cuando muchas veces tal vez podamos tragar agua por un momento porque nuestra fe se debilita, pero Pedro no regresó nadando a la barca, sino que dice la Biblia que Pedro fue tomado por la mano por Jesús y fue levantado nuevamente para caminar sobre las aguas y regresó caminando. Y entonces eso nos habla que aunque muchas veces nosotros podamos tropezar y caer, como dice la Biblia, 7 veces cae el justo, pero de todas vuelve a levantarse, nos da una fe, una confianza y una seguridad de que Dios, si es Él el que nos está llamando, Él nos va a sostener. Solo tenemos que confiar, tenemos que ponernos en sus manos. Y como dice la Biblia, por nada estéis afanosos, dice, sino antes bien sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios, porque el afán y la ansiedad puede venir a nuestras vidas y de hecho va a venir muchas veces, va a venir esa inseguridad. En marketing nosotros le llamamos disonancia cognitiva o disonancia cognitiva, le llaman también, que es un sentimiento incómodo de inseguridad. ¿Será que tomé la decisión? Mejor tuve que haber buscado más opciones. ¿Y qué pasa si no es aquí? ¿Y qué pasa si esto? Y eso va a venir a nuestra vida. Pero entonces dice la Biblia que por nada
estéis afanosos. Cuando venga esa disonancia cognitiva o venga ese afán o venga esa ansiedad, dice, sino antes sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios con oración, con ruego, con súplica. Y entonces lo que Dios quiere es que nosotros lleguemos delante de Él y le digamos como aquella persona que le dijo, Señor, ayuda a mi incredulidad. Y Dios no le dijo, no lo condenó y le dijo, ay, ¿cuándo no este carnal? ¿Cuándo no este incrédulo? Sino que dice la Biblia que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que aunque fue tentado en todo, dice, permaneció fiel. Pero entonces Él nos entiende, Él nos comprende, porque Él participó, dice la Biblia, de carne y sangre. Entonces Él sabe lo que a nosotros nos ocurre. Como cuando nosotros hemos pasado alguna experiencia en nuestra vida y de pronto llega un amigo muy cercano, muy querido y nos diga, vos fíjate que vieras que me está pasando tal y tal cosa. Y como nosotros ya pasamos por esa experiencia, nosotros le decimos, mira, no te preocupes porque, mira, Dios es fiel, confía en Él. Y nosotros lo ayudamos porque ya pasamos por ahí y podemos identificarnos. Y ese sentimiento de empatía, no hay persona que lo pueda sentir en mayor grado que nuestro Señor Jesucristo, porque dice que por cuanto el Hijo participó de carne y sangre, entonces ahora Él nos entiende y nos comprende y conoce todos esos sentimientos que atraviesan nuestra vida, que incluso si nosotros vemos cuando Jesús está en el huerto, está en Getsemaní y llega delante de su Padre y le dice, Padre, si fuera posible, dice, que pase de mí esta copa. Él también estaba angustiado, dice, hasta la muerte, hasta el punto de sudar sangre o de derramar lágrimas de sangre, porque era tal su grado de aflicción. Entonces, cuando nosotros llegamos de igual forma delante de Él, Él nos entiende, Él nos comprende y está dispuesto a ayudarnos. Y algo que me gustaba mucho a mí, porque el enemigo va a querer condenarnos. Y nos va a querer acusar y decir, ya viste, no tenés fe, ya viste, sos un carnal, ahí estás con temor de lanzarte a hacer estos proyectos, ahí estás con temor de dar estos pasos de fe en tu vida. Y entonces me llevó el Señor a la vida de Josué, porque cuando nosotros vemos a Josué, vemos un guerrero, un gran campeón de Dios, un hombre que tomaba su espada, que conquistaba ciudades, derrotaba ejércitos en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y era un hombre poderoso que entregó al pueblo de Israel la tierra prometida, junto con Caleb y otros valientes. Pero cuando nosotros vemos en Josué 1 que Dios le empieza a hablar, Dios le tiene que repetir muchas veces y le tiene que insistir. Cuando nosotros empezamos a leer el capítulo 1 de Josué, y cuando llega al versículo 1 de Josué le dice, ¿no te lo he ordenado yo? Dice en una versión como diciéndole, ¿acaso no ya te lo he dicho antes? Esfuérzate y sé valiente. Pero lo que me llama la atención a mí de eso es ver de que si yo, por ejemplo, voy a la escuela politécnica aquí en Guatemala o voy a West Point o a una de las mejores academias militares del mundo y nosotros vemos a un comando especial de cadetes que han hecho mucho ejercicio, que se han preparado, que han entrenado y están con todo el valor. Si vemos a una persona fuerte y con el pecho y la cara de frente, nosotros no le decimos no tengas temor, ni tampoco insistimos en decirle no temas, porque lo estamos viendo valiente. Entonces, a mí lo que me hace pensar y ver en este capítulo 1 de Josué es de que Dios estaba viendo a Josué, al que ahora nosotros conocemos como el gran valiente y el gran poderoso guerrero de Dios, lo estaba viendo temeroso, porque iba a enfrentar a gigantes, porque iba a enfrentar a pueblos, a ciudades amuralladas, que era imposible humanamente para él derrotar. Y entonces él está temeroso y por eso viene Dios y le dice, esfuérzate y sé valiente
Y esa es la palabra que Dios trae hoy para nosotros, que dice, esfuérzate y sé valiente, como dice el Salmo 27, esfuérzate y aliéntese tu corazón, pero espera en el Señor. Porque el hecho de esforzarnos no quiere decir que vamos a confiar en nuestras propias fuerzas, sino el hecho de esforzarnos quiere decir que vamos a dar los pasos de fe que sean necesarios para demostrar que estamos confiando en que fiel es Dios que nos llamó, en que fiel es Dios que abre las puertas, en que fiel es Dios que pone la vara en la mano de Moisés, en que fiel es Dios que pone la vara en la mano de Aarón, en que fiel es Dios que pone los talentos en la mano de sus siervos, no para enterrarlos, sino para ser multiplicados. Y entonces ahí está el equilibrio. Nosotros vamos a hacer nuestra parte, nos vamos a esforzar, vamos a luchar, vamos a ser valientes, vamos a trabajar con denuedo y a predicar y a compartir la palabra con denuedo, pero no vamos a confiar en nosotros mismos, ni vamos a confiar en nuestras fuerzas, sino que vamos a confiar en Dios. Jericó era imposible para el pueblo de Israel poder derrotarla. Era un pueblo que venía del desierto, no tenía entrenamiento militar, no tenía el armamento necesario, esa ciudad estaba blindada. Cuando nosotros vemos a Goliat, era un gigante que estaba con una armadura de pies a cabeza. Y muchas veces cuando nosotros nos paramos frente a nuestros gigantes, los vemos de esa forma. Pero entonces Dios no quiere que veamos al gigante o lo grande que está delante de nosotros, sino como dice algunas imágenes que a veces vemos en redes sociales, en Facebook, dice, no le digas a Dios cuán grande es tu problema, sino dile a tu problema cuán grande es tu Dios. Entonces Dios quiere que confiemos hoy en Él y que no sintamos temor y que si hemos sentido temor, no nos sintamos condenados, no nos sintamos acusados, no nos sintamos descalificados, porque todos en algún momento hemos sentido esa incertidumbre. Pero no importa cuántas veces caemos, sino lo importante es cuántas veces nos levantamos para seguir adelante con lo que Dios quiere en nuestra vida. Y no sé si quiere agregar algo más, Nani Linda. Qué lindo eso que decís, porque es de, como dice que la fe sin obras es muerta, ¿verdad? Entonces, si uno no se lanza, a veces uno quiere lanzarse hasta que ya está todo hecho, ¿verdad? Hasta que uno mira que ya está hecho, pero entonces eso no es confiar en Dios. Y a veces yo siento que nuestros sueños son tan pequeños y los sueños de Dios son tan grandes para nuestra vida, que no hay forma humana de poder lograrlos. Sí, es cierto. Entonces, la única forma de lograrlo es por fe. Entonces Dios nos pide nuestra obra, que es soltar el control de la situación y lanzarnos, ¿verdad?, en un paso de fe. Pero como dice también, no apoyarnos en nuestra propia prudencia de decir, fui yo quien lo hice, ¿verdad? Sino que reconocer que es Dios y lanzarnos en fe, ¿verdad? Así como lo que contabas. Sí, así es, Nani Linda, y porque Dios no escogió a un gran guerrero para derrotar a Goliat, sino que eligió a un pastor, a un muchacho, a un pastorcito que fue insignificante para los ojos del gigante, pero delante de Dios fue grande David. Fue un gran guerrero que conquistó ciudades en el nombre de Dios, como lo hizo así mismo Josué. Y entonces nosotros creemos que en este tiempo, y yo me siento muy feliz porque yo sé que Dios los ha puesto a ustedes ahí, en el epicentro del nuevo orden mundial. Sí. Aunque hay otros países, otras naciones que están creciendo mucho y son muy avanzadas, como los países de Asia, y que van a jugar un papel complementario al final. Pero el epicentro está ahí. Y yo sé que Dios los está usando y los va a usar y los va a seguir usando para su gloria. Amén. Entonces,
Les enviamos un cordial saludo a todos. Ha sido un gusto nuevamente estar con ustedes este domingo, a los que nos acompañan en vivo y a los que nos van a ver también después en diferido. Dios les bendiga, muchas bendiciones y un fuerte abrazo. No sé si quiere decir algo más, Nani Linda. No, solo eso. Dios les bendiga entonces.